Hoy, como dije al principio, el profeta Habacuc pone las palabras en palabras lo que muchos de nuestros corazones, en nuestra parroquia, en muchas otras parroquias, me atrevería a decir que en muchos lugares del mundo sienten, y lo hace al expresar esos sentimientos, Habacuc, y esos sentimientos Habacuc los convierte en oración. Y la oración de Habacuc, al principio, cuando uno lee todo el texto, es un reclamo y es un gran dolor que hay en las palabras del profeta Habacuc. Hay incluso desesperación en las palabras del profeta. Hay temor, hay dudas. Las leemos otra vez. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo pediré auxilio sin que tú me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que tú, Señor, vengas a salvarme. ¿Por qué tú, Señor, me dejas ver la injusticia, pero tú te quedas mirando a la opresión? Porque ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y hasta cuándo tú no vas a hacer nada? ¿Y por qué pretendes ni siquiera darte cuenta? Y no miras. Dejas que yo lo vea, pero pareciera que tú, Señor, no lo vieras. Qué palabras más fuertes, ¿verdad? Palabras que salen de un corazón auténtico. Habacuc no tiene reparo ninguno en decirle estas cosas a Dios. No, su espiritualidad le permite hablarle a Dios con esta libertad. Yo creo que todos entendemos estas palabras por dentro. Sabemos exactamente de dónde surge en la vida de Habacuc. Sabemos por qué y de qué se trata de lo que Habacuc hoy le reclama a Dios. Porque la historia de Habacuc es la nuestra, es exactamente la nuestra. Las mismas experiencias, los mismos sentimientos y los mismos reclamos a Dios. Habacuc, de todos los profetas, de todos los textos proféticos que tenemos, es el único profeta que cuestiona la sabiduría de Dios. No tiene miedo en eso tampoco. No le va a caer un rayo, no lo va a dejar frito como un pedacito de carne. Habacuc cuestiona la sabiduría de Dios. Cuestiona la sabiduría de Dios porque si le sabemos un poco de qué está pasando en la época de Habacuc, Dios había permitido que un imperio muy cerca, vecino de Israel, lo que hoy viene siendo Irak, los caldeos habían invadido la tierra de Judá y de Israel, el reino de Israel, y había destruido al pueblo y había destruido el templo, había destruido Jerusalén, porque Dios los había enviado como un castigo por las injusticias que el pueblo tenía hacia los pobres y por la idolatría que el pueblo practicaba, sobre todo sus líderes. Habacuc cuestiona a Dios porque considera que es un castigo extremo. Cree que a Dios se le fue la mano enviándole los caldeos a Judá y a Israel. Y el problema es que cuando Dios le responde a Habacuc, Dios le dice: no te preocupes, yo mandé a los caldeos a destruir a mi pueblo, pero ahora después yo voy a destruir a los caldeos también. Y el pobre Habacuc está tratando de entender qué es todo esto. Un Dios que se manifiesta con una violencia tremenda, es un Dios que envía a un pueblo a castigar a su pueblo y después va a castigar al pueblo que envió a castigar a su pueblo. Y Habacuc está tratando de hacer algo muy difícil, que es entender a Dios. No sé si ustedes se relacionan un poco con Habacuc, yo me apunto el primero, tratando de entender qué es esto y por qué es esto y para qué es esto. Es las formas a veces que la historia nos enseña que Dios actúa, que nosotros no podemos llegar plenamente a entender. Y esa es la gran lucha de Habacuc como profeta. Tratar de entender algo que no es entendible.
Habacuc vivió 600 años antes de Cristo. Así que el Evangelio que comienza hoy con los apóstoles que se acercan a Jesús y le piden a Jesús que los ayude a tener más fe, son 600 años después de la gran pregunta de Habacuc y de los dilemas de Habacuc. Hoy los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen, aumenta nuestra fe. Yo creo que si hubiese vivido Habacuc en aquel momento le hubiese dicho exactamente lo mismo a Dios. Aumenta mi fe, Señor. La cuestión está, gente, que si tú lees el Evangelio otra vez, Jesús no dice cómo aumentar la fe. Jesús no da una fórmula, Jesús no ofrece un método, Jesús no le dice, bueno, vete por esta espiritualidad, vete a aquel libro, vete a aquel grupo, asista a aquel retiro. Jesús no dice nada de eso, Jesús no ofrece ninguna fórmula para aumentar la fe. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús lo que dice, bueno, si tuvieras fe como un grano de montaña, ante la petición de los apóstoles, tu fe sería capaz de mover montañas y de mover árboles, lo cual sabemos que es algo imposible. Pero si fuera como un grano de mostaza, cuidado, estamos acostumbrados a escuchar esta traducción, si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, ¿verdad? El libro original en griego no dice eso, no habla de tamaño, simplemente dice si tu fe fuera como un grano de mostaza. La pregunta es, ¿cómo es un grano de mostaza? El grano de mostaza era el grano más temido por los granjeros judíos, porque es una semilla muy pequeña que el viento sopla, se riega fácilmente y explota, revienta. Como un árbol que crece muy rápido, que se esparce muchísimo, lo consideraban incluso una hierba mala que ahogaba el resto de los cultivos. Y los cultivadores o los granjeros judíos, cuando soplaba el viento, se preocupaban muchísimo de que se les fuera a colar en sus cultivos granos de mostaza. Es un grano que se esparce fácilmente, es un grano que causa un efecto rapidísimo en el resto de las plantas. Por lo tanto, cuando Jesús dice, si tu fe fuera como el grano de mostaza, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si tu fe fuera contagiosa, si tu fe fuera una fe que cuando entra en una realidad la transforma, aquella fe tuya explota, las cosas fueran muy diferentes. No se trata de cantidad, no se trata de un tamaño, se trata de la calidad de la fe. La calidad y la apropiación de la fe que debiera ser como la de un grano de mostaza. Se riega, se esparce, explota, revienta y se esparce por todas partes y cambia y transforma la realidad que llega a tocar. El problema está que Jesús tampoco le responde a Habacuc. La pregunta de Habacuc sigue sin respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no vas a hacer nada? ¿Hasta cuándo tú nos vas a escuchar y vas a responder a la realidad que nosotros estamos viviendo, Señor? ¿Hasta cuándo? Jesús tampoco da la respuesta a Habacuc. La respuesta de Jesús a la larga, mi gente, es un reto. Y es un reto muy grande. Porque Jesús lo que dice en el fondo, aparte de que, bueno, la fe tuya tiene que ser como un grano de mostaza, ser contagiosa, que explote y que cambie las realidades, continúa ese tema y lo que les dice a los apóstoles, bueno, cumplan lo que saben que tienen que hacer. Y al final de haber cumplido lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir entonces es que, bueno, Señor, nada más que hicimos lo que teníamos que hacer, hemos sido siervos, incluso algunas traducciones tienen una palabra que no nos gusta, que dice, somos siervos inútiles, a la larga no hemos servido para mucho, hicimos lo que teníamos que hacer. Dice la hermana Mary McGlone que la fe se va fortaleciendo, va adquiriendo la calidad de un grano de mostaza en la medida en que tú y yo hacemos. La fe se hace, gente, haciendo. Por eso Jesús no ofrece fórmulas, no ofrece oraciones, no ofrece un libro. Jesús lo que le dice a los discípulos primero,
Pero no se preocupen de la cantidad, porque la fe no tiene que ver con cantidad, la fe tiene que ver con calidad. Y segundo, hagan lo que tengan que hacer. Haciendo es que la fe de ustedes se va fortaleciendo y se transformará en un grano de mostaza. Cuando yo estaba trabajando el texto esta semana, a mí me vino a la mente uno de los relatos, que son 5, de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando los apóstoles se acercan a Jesús, le dice: esta gente llevan horas aquí, no han comido, es tarde, el pueblo más cercano queda muy lejos y no tienen nada que comer. ¿Qué le respondió Jesús? Denle ustedes de comer. Hagan algo. Yo no voy a resolver el problema. Hagan ustedes algo. Una vez que ustedes se pongan a hacer algo, entonces las cosas empiezan a transformarse. Haciendo, gente, es que quizás lleguemos a descubrir algunas de las respuestas a algunas de nuestras preguntas. No a todas, algunas, en la medida que en el camino nosotros hagamos. Ante el dolor de todo tipo, causado por enfermedad, causado por injusticia, causado por la inmigración, causado por los huracanes, ante las preguntas que podamos tener, Jesús te va a decir a ti y a mí 2 cosas: que tu fe sea contagiosa, y segundo, haz lo que tengas que hacer. Más nada. No nos da la respuesta al por qué. No nos da la respuesta al porqué del huracán Ian, no nos da la respuesta a la pregunta del huracán anterior en Puerto Rico, no nos da respuesta, simplemente nos dice que tu fe sea contagiosa y ponte a hacer algo. Y en el hacer irán llegando las respuestas a tus preguntas. La cuestión está que nosotros no podemos esperar a tener respuestas para ponernos a hacer algo, porque entonces jamás haríamos nada. Las respuestas llegan en la medida que vamos haciendo. Nuestra falta de respuestas a la pregunta de Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor?, no nos puede paralizar, no nos puede enfriar, no nos puede desentender, no nos puede enojar, no nos puede cansar ni desencantar. Ante las respuestas que nos satisfagan, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios pida que hagamos. Y en el hacer llegarán algunas de esas respuestas. Jesús nos dice hoy, repito, que tu fe sea como un grano de mostaza, que contagia, que explota, que se riega, que transforma, y sea un buen servidor y una buena servidora. Sencillo, humilde, fiel, alegre y generoso. Eso se lo pedimos hoy al Señor. Ese tipo de servidor y servidora. Gente, yo creo que llega un momento en el camino donde cansarnos no es ya un lujo. No nos podemos cansar. Aunque no tengamos respuestas, cansarse es un lujo y no nos lo podemos dar. Tenemos que seguir adelante, haciendo lo que Dios nos pida que hagamos y tratando que nuestra fe sea como un granito de mostaza. Se esparce, contagia y explote. Voy a terminar leyéndoles los últimos versículos del capítulo de Habacuc. El gran profeta que cuestiona a Dios, la sabiduría de Dios, que no entiende a Dios, que busca respuestas de Dios. Y miren cómo termina el libro. Aunque la higuera no echa brotes y las cepas de la vid no den fruto, aunque el olivo se niega a su tarea de dar olivas y los campos no den cosechas, aunque se acaban las ovejas del corral y aunque no quede una vaca en el establo, yo seguiré celebrando al Señor y seguiré gozando
con Dios mi Salvador. Porque el Señor es mi fuerza, me da piernas de gacela y me encamina por las alturas. Aunque. Hazte una pregunta en esta noche. ¿Cuáles son los aunques que tú llevas hoy en el corazón y yo en el mío? Aunque, llena la frase y repítela. Aunque, aunque. Y termina con la última frase de Habacuc. Yo seguiré celebrando en el Señor y me seguiré gozando en Dios mi Salvador. El Señor es mi fuerza y me da piernas de gacela y me encamina por las alturas, aunque no tenga las respuestas a mis preguntas. Seguiré haciendo lo que Dios pida que haga.